El presidente Guillermo Lasso participó el 1 de febrero en la inauguración de la segunda etapa del Instituto Superior de Turismo y Patrimonio Yavirac en Quito. Este plantel acogerá a 1.389 estudiantes durante 3 jornadas. Qué gusto ver que el Instituto Yavirac ahora funciona a plenitud en beneficio de miles de jóvenes que viven en el centro histórico de Quito y en parroquias aledañas. Siempre es satisfactorio ver que los trabajos concluidos y bien hechos como estas hermosas instalaciones, dijo el mandatario. Este instituto técnico plantea y planea cubrir la demanda de carreras relacionadas como informática, electrónica, administración, diseño de modas, guías turísticas y gastronómicas. La recuperación de la obra contó con un aporte de 2.3 millones gracias a un préstamo otorgado por el Banco Mundial. Para el 2023, el Gobierno Nacional prevé una inversión de 30 millones para los institutos técnicos y tecnológicos del Ecuador. Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, alertó que el gobierno ha incumplido con el 90% de los acuerdos a los que llegaron en las mesas de diálogo del 2022. En total se suscribieron 218 acuerdos, pero el Ejecutivo no habría concretado 196 aproximadamente. Hace varios días, el presidente Guillermo Lasso, en una entrevista, aseguró que los acuerdos se estaban cumpliendo y que no existía ningún motivo para iniciar una nueva protesta social, pero la FENOCIN lo contradice. De la misma manera, la FENOCIN alertó que en la mesa de focalización, el gobierno ni siquiera inicia con el estudio de prefactibilidad que se requiere para desarrollar los términos de referencia y comenzar con el plan piloto de focalización. Sobre la condonación de deudas con la banca pública, el dirigente explicó que lo único que consiguieron fue una reestructuración de deudas, algo que no soluciona los problemas que enfrentan. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló: el presidente Guillermo Lasso ratificó que en los próximos días hará una denuncia pública al país sobre aquellos malos jueces que dañan la imagen del Poder Judicial. En lugar de defender a los ciudadanos de bien, se dedican a defender los intereses de los delincuentes dejándolos libres o concediéndoles privilegios que no merecen. Estas declaraciones fueron parte del discurso del primer mandatario en el marco de la ceremonia de ascenso de policías. En este espacio, Lasso indicó que presentó a la Asamblea Nacional una enmienda para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía. Su objetivo es luchar contra el delito y el crimen organizado en Ecuador. Lasso añadió: no podemos seguir viviendo así, tenemos que poner la mirada en aquellos malos jueces para que el Consejo de la Judicatura los retire de la función judicial. Pero no solo eso, sino que presentemos las denuncias ante el Fiscal General de la Nación para que investigue los delitos de esos malos jueces. Los escuadrones de los cuerpos de bomberos de Guayaquil, Durán, San Borondón y Daule continúan con la tarea de apagar el incendio registrado en la bodega de llantas y cartón ubicada en el kilómetro 5.5 de la vía Durán-Boliche. La emergencia fue reportada a las 17:46 del miércoles 1 de febrero a las 18 horas. El cuerpo de bomberos de Durán declaró que el incendio era de gran magnitud. Por eso se pidió la colaboración del personal de los cuerpos de bomberos de otros cantones de Guayas. Solo en Guayaquil hay 14 unidades. Según información que circula en las redes sociales, al menos 300 personas participaron para sofocar las llamas que consumen la bodega. Incluso un carro escalera del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para que el combate aéreo de las llamas trabaje dentro del predio. La emergencia, catalogada como alarma de tipo 3, provocó que el puesto de mando unificado se instale. En el sitio había personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos que levanta información y que coordina acciones para enfrentar la situación. Se registró un incendio de un vehículo pesado tipo camión en la vía Palugo-Tarabela. Producto de este hecho y según información oficial, 2 personas resultaron heridas. Desde el ECU 911 informaron que 2 ciudadanos se encontraban en condiciones estables y la vía está completamente habitada. Hasta el lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, quienes controlaron las llamas. 2 hombres que se transportaban en un vehículo de alta gama por la calle del Guasmo Sur, en Guayaquil, fueron atacados a tiros la noche de este miércoles 1 de febrero. El conductor murió mientras que su acompañante resultó herido. Las víctimas fueron interceptadas entre las calles Alberto Spencer y Daniel Comboni. Según información preliminar, varios sujetos que iban en una camioneta les dispararon en varias ocasiones. El policía Marcelo Castillo, jefe del Distrito Sur, relató a los medios que los hombres fueron trasladados a una casa de salud privada,
pero no los quisieron recibir. Luego fueron llevados al hospital del Guasmo, donde se confirmó la muerte de Armando Magallanes, quien conducía el vehículo. No registraba antecedentes penales, en tanto que su acompañante, quien sí registraba antecedentes penales por robo y narcotráfico, permanece en pronóstico reservado. La policía buscó a los atacantes por la zona, pero no logró atraparlos. La Policía Nacional ejecutó un operativo antidrogas en el Distrito Metropolitano de Quito, que dejaron como resultado la incautación de 5.735 dosis de droga. Además, se reportó la detención de 3 personas presuntamente implicadas en el delito, 2 de los cuales registran antecedentes. Por último, la policía comunicó que se incautó una balanza, celulares, un vehículo y cocaína con un peso de 4.975 gramos. Un hombre que hacía deporte en el bosque del Parque Metropolitano en el sector Ciudad Jardín, en el sur de Quito, encontró el cadáver sin cabeza. La policía confirmó que se trata de una persona con descuartizamiento en la parte superior, probablemente causado por una herramienta industrial que está por determinarse, explicó Marco Argüello, subcomandante del distrito Quitumbe. Los uniformados investigan quién es el asesinado, pues no aporta ningún tipo de documentos que permitiera identificarlo. Durante la búsqueda de la parte faltante del cuerpo, ubicaron varios indicios que aportarían para la indagación, sobre todo balísticos. La unidad de criminalística analiza lo encontrado para el procedimiento judicial correspondiente. Los agentes no descartan que ese hecho se relacione con bandas delictivas que operan en el sur de la capital. Las unidades de inteligencia e investigación determinarán los nexos o lazos que tenga la víctima. Un hombre falleció tras ser arrollado por un automotor que transitaba a gran velocidad en la Panamericana Norte, en Quito. El hecho quedó registrado en videos de seguridad. En las imágenes compartidas en redes sociales se observa el momento en que 2 vehículos de alta gama transitan a gran velocidad y uno de ellos lanza por el aire a un ciudadano que intentaba cruzar la vía. El automotor no detiene su marcha y continúa dejando a la víctima tendida sobre la calzada. Ciudadanos que se encontraban cerca del lugar no tuvieron oportunidad de reaccionar y se quedaron sorprendidos viendo lo ocurrido. Se desconoce si el conductor ha sido identificado o si las autoridades han dado con la ubicación del automotor. Las circunstancias de la muerte de Tyre Nichols, después de que los agentes de policía de Memphis lo golpearon, patearon y rociaron con gas pimienta, han provocado tristeza e ira en todo el país. Pero este miércoles la atención se centró en su vida, cuando la familia de Nichols y la comunidad de Memphis se reunieron para su funeral. Esta familia ha soportado la carga masiva, irrazonable, injustificable y no solicitada de llorar a su ser querido y al mismo tiempo luchar por la justicia, como Memphis exige justicia y como nuestra nación espera justicia. También la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistió e hizo un llamado para que se apruebe una reforma policial en el Congreso. Exigimos que el Congreso apruebe la ley de justicia y policía de George Floyd. Joe Biden la firmará. No debemos demorarnos y no se nos negará. No es negociable. El funeral tuvo repercusiones mucho más allá de Memphis, tanto que el famoso reverendo Al Sharpton pronunció un encomio, como lo hizo en los funerales de otras víctimas negras de la violencia policial. En la ciudad en la que el Dr. King perdió la vida, no muy lejos de este balcón, ustedes mataron a golpes a un hermano. No hay nada más insultante y ofensivo para aquellos de nosotros que luchan para abrir puertas que ustedes pasaron y actúan como la gente por la que tuvimos que luchar para que pasaran por esas puertas. Las consecuencias de la golpiza a Nichols continúan. Una unidad especial de delitos callejeros se disolvió después de que 5 de sus miembros fueran arrestados y acusados del asesinato. FBI no encontró documentos clasificados en la casa de playa del presidente Joe Biden en Delaware. Robert Bauer, abogado y consejero de la Casa Blanca, anunció que el FBI realizó la búsqueda con el pleno apoyo y la cooperación del presidente. Las autoridades encontraron en días recientes una pequeña cantidad de documentos clasificados en la casa de Biden en Wilmington y también en un antiguo espacio de oficinas en Washington.
Tanto la Casa Blanca como el liderazgo de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes parecieran coincidir en algo, que Estados Unidos no debe incurrir en el impago de su deuda nacional. Esa determinación dio lugar a la primera ronda de negociaciones este miércoles entre el presidente Joe Biden y Kevin McCarthy. En un memorando, la Casa Blanca indicó que la reunión buscará un compromiso claro. El presidente Biden le pedirá al presidente de la Cámara de Representantes, McCarthy, que prometa públicamente al pueblo estadounidense y al resto del mundo que Estados Unidos, como siempre, cumplirá con todas sus obligaciones financieras. Señor presidente, recibí el memorando de su personal. No me interesan los juegos políticos. Vengo a negociar por el pueblo estadounidense. Pero en el centro del debate hay una serie de temas que divide a las dos partes. Entre ellos, ciertos gastos sociales. La amenaza de default siempre ronda las discusiones en Washington debido a los desacuerdos entre los dos partidos en el Congreso, aunque desde 1960 el techo de la deuda ha sido aumentado. Periódicamente el Congreso dice, solo vamos a gastar hasta cierto punto y eso es todo. Pero siguen aprobando nuevos proyectos de ley de gastos mayores. Según explica este experto, un eventual impago provocaría una crisis no solo en Estados Unidos, sino en los mercados mundiales, con especial impacto en las economías de países en vías de desarrollo. Sería peor que la crisis de 2008-2009 si alguna vez llegamos a ese punto. Entonces, esto es algo muy importante y las consecuencias de manejar mal esta situación son profundas. Nueve estados republicanos le pidieron a un juez eliminar DACA y el amparo migratorio que protege de la deportación a unos 600,000 migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos cuando eran menores de edad, también conocidos como Dreamers. Los estados de Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi argumentaron que la norma sancionada durante la administración Obama sobrepasa el alcance del Poder Ejecutivo y por eso la consideran ilegal. Ya son al menos 6 las víctimas fatales de esta tormenta de hielo que afecta a varios estados, desde Texas hasta el oeste de Virginia, pasando por Oklahoma y Arkansas. Soy conductor de Lyft. Iba a salir para ganar algo de dinero hoy, pero después de ver un par de autos en los puentes, choqué con hielo negro, no quise salir. Más de 230,000 personas permanecían este miércoles sin energía y las empresas aseguran estar atendiendo la emergencia, pero advierten que los cortes de luz podrían durar entre 12 y 24 horas. Se nos fue la luz desde las 7 de la mañana. Los árboles se han estado cayendo, empezaron desde la noche y ahora es cada 20 minutos. Nosotros 100% electricidad, entonces no, las laticas de la alacena. Al inicio de la jornada de este miércoles ya se habían cancelado 5,000 vuelos en rutas nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos del estado de la Estrella Solitaria, como el de Dallas, con un impacto de más del 74% de los vuelos. Pero no es la única industria impactada. Otros negocios están con restricciones de operación. Nuestra empresa pagó personas para que vinieran y nos capacitaran. Los trajeron hasta Austin y ahora están en su hotel y tenemos que hacerlo en línea. Las autoridades fronterizas encontraron 350 pastillas de la droga sintética escondida en el compartimiento de audio de un vehículo que cruzaba el puerto fronterizo de Nogales. Decomisamos más de 1,000,000 pastillas de fentanilo, heroína, cocaína, pero también estas pastillas que se llama Yaba. Yaba es una droga que no hemos mirado en la frontera con México. Yaba es una droga sintética compuesta por metanfetamina y cafeína. Lo que les llamó la atención a los agentes fue el color rojo o rosado fuerte. Es originaria de Tailandia, según el jefe del puerto. Tenemos un laboratorio aquí en Puerto de Nogales y pueden hacer análisis. Contactamos a la Administración de Control de Drogas y dijeron a través de un correo electrónico que no tienen a la Yaba dentro de sus investigaciones. Para las autoridades es algo nuevo y desconocido. Para los educadores es un nuevo reto que enfrentar. No lo conocemos como tal. Sabemos que hay drogas que son artificiales, que están dañando a los chicos, y dentro de esta de la Yaba, yo te podría decir que no tenemos un conocimiento profundo de estas drogas. Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, en Nogales, reportó que el cruce de fentanilo por Arizona está en auge. Durante los primeros meses del año fiscal 2023 han incautado 4.260 kilos de fentanilo, mientras en todo el 2022
Decomisaron 16.667 kilos. El exnarcotraficante colombiano Harold Poveda, alias El Conejo, extraditado a Estados Unidos y en libertad condicional desde el 2019, es el sexto testigo de la Fiscalía que sube al estrado en el juicio al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna. Su testimonio se ha centrado en las toneladas de cocaína que sacaba de Colombia para el cartel de Sinaloa en los tiempos de Arturo Beltrán Leiva. Poveda narró su captura en México y aseguró que la Policía Federal lo torturó, le plantó evidencias y lo robó antes de oficializar su captura. Desde entonces se hizo testigo cooperante. Más temprano, Israel Ávila, testigo protegido y testaferro del cartel de Sinaloa, fue interrogado por la defensa que buscó desprestigiarlo al hacerle caer en contradicciones sobre los sobornos a Genaro García Luna. Posteriormente dijo que no tenía documentos probatorios. Su testimonio se había centrado en el manejo de la contabilidad de los Beltrán Leiva y varios sobornos de entre 1 y 3 millones de dólares que dijo se entregaban a El Metralleta o El Tartamudo, el apodo de Genaro García Luna, al interior del cartel de Sinaloa. La defensa, encabezada por César de Castro, sostiene que este juicio se trata de testimonios de exnarcos sin evidencias. Janine Jorbilur y su hija Ana Álvarez Jorbilur, quienes tienen nacionalidad francesa y nicaragüense, fueron condenadas a 8 años de prisión por el delito de traición a la patria y difusión de noticias falsas en perjuicio del Estado. Un portavoz de la Cancillería de Francia señala a la justicia nicaragüense de impedirle a sus funcionarios en Managua comunicarse con sus ciudadanas. Seguimos muy preocupados por las condiciones de encarcelamiento y el estado de salud de nuestras compatriotas, en particular porque, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes, nuestra embajada aún no ha podido tener acceso a ellas, tal y como establece la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. Las ciudadanas fueron detenidas en septiembre del año pasado y a mediados de enero fueron condenadas bajo las mismas leyes que han judicializado a decenas de opositores. Son un sistema creado por la dictadura para encarcelar lo que son activistas sociales, defensores de derechos humanos y en este caso pues sus familiares. La organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denuncia que a las ciudadanas francesas no se les permitió la más mínima garantía, como un abogado privado. Como se ha realizado con demás personas que han sido acusadas en juicios políticos, no se les ha permitido este derecho a la defensa. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, por su parte, defiende que los fallos de los jueces por los delitos de traición a la patria y difusión de noticias falsas son apegados a la ley. 4 hombres fueron extraditados desde Haití a Estados Unidos tras recibir cargos penales por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021. El Departamento de Justicia anunció que los 4 están acusados de conspirar por cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos. Un cuarto hombre, el haitiano estadounidense Christian Sanon, de 54 años, también está acusado de contrabandear chalecos balísticos de Estados Unidos a Haití para usarlos en el crimen y de reclutar a unos 20 colombianos con entrenamiento militar para ejecutarlo. Los 4 comparecerán ante un tribunal federal en Miami hoy miércoles. Preocupados por la situación socioeconómica y el futuro de Venezuela, un grupo de jóvenes decidió contribuir a la barriada del Calvario Alto en Caracas. A través de la organización no gubernamental llamada Nutriendo el Futuro, crearon un comedor comunitario para niños y adultos mayores y brindan actividades de capacitación, educación y recuperación de espacios comunitarios. Mira, Nutriendo el Futuro para esta comunidad hace una respuesta en momentos de crisis. Acuérdate, esto surge como una necesidad en un momento donde los niños tenían déficit de nutrición y adicionalmente se les está ayudando a los niños a su refuerzo educativo. El proyecto funciona bajo un sistema de corresponsabilidad con los miembros de la comunidad. Bueno, me motivó que a mí me encanta ayudar a mi barrio, me encanta ayudar a las personas y entonces, bueno, yo siento que esto es una ayuda maravillosa para los niños.
A pesar de la labor que llevan a cabo decenas de organizaciones como esta, recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines. Diana Llanes, coordinadora de la ONG, relató sobre las posibles consecuencias que pueda acarrear esta ley. Mira, los legisladores tienen que pensar muy bien cómo van a trabajar esta ley, ya que tienen que ver en qué va a afectar a las comunidades, cómo se va a proyectar esta situación en las comunidades, porque de estas ONG salen muchas ayudas. El chavismo argumenta que decenas de ONGs operan con fines absolutamente políticos y que son financiados por otros gobiernos. El precio de los huevos en Estados Unidos ha alcanzado cifra récord. Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio de este producto básico ha aumentado casi un 50% en muy poco tiempo. Una docena de huevos de gradua cuesta como promedio $3,60. El año pasado, en las mismas fechas, tenía un costo de $1,82. Hay lugares donde se ha notado aún más este aumento. En California, el precio de una docena estaba en $4,83. En diciembre ahora está en $7,37. ¿Por qué el precio de los huevos se ha disparado en Estados Unidos? El factor principal que ha incidido en el precio del costo de los huevos es la gripe aviar. Y por supuesto estamos lidiando con algo de gripe aviar que también está afectando los precios. Ha causado la muerte de 60 millones de aves en el país, de las cuales 43 millones eran gallinas ponedoras. Así que todo tiene que ver con la oferta y la demanda. Para entenderlo un poco mejor, en diciembre de 2021 había 328 millones de gallinas poniendo huevos. Ahora hay alrededor de 308 millones. Los precios tienen que aumentar realmente bastante para desalentar a algunos consumidores a dejar de comprar huevos o cambiar a un producto diferente. Otro factor, la inflación. Actualmente la inflación se sitúa en el 6,5%, ha bajado en los últimos meses, pero hay que recordar que a mediados del 2022 alcanzó la cifra más alta en 40 años, en el 9,1%. Así que, por supuesto, también tiene incidencia en esto. Así que para hacer frente a esta crisis de los huevos, muchos en sus casas incluso han decidido criar gallinas ponedoras. En un terreno superior a 51 acres serán construidas más de 200 viviendas familiares para el personal militar del Comando Sur de Estados Unidos. El anuncio de este desarrollo resulta muy oportuno cuando Estados Unidos registra un problema inmobiliario. A veces parece que todo el mundo quiere mudarse al sur de la Florida, lo que hace que el mercado de la vivienda sea extremadamente competitivo. Esta situación crea una tensión financiera significativa para nuestros miembros militares, donde pagan cientos de dólares más de lo que reciben por su asignación de vivienda. Están viviendo a más de una hora de distancia para pagar la vivienda. La general Richardson dijo que este proyecto, previsto a culminar en 2027, reducirá los gastos del personal en pagos de peaje y combustible al trasladarse en medio del tráfico del sur de Florida. Esto va a ser muy importante para tantas personas que se han ofrecido como voluntarias para servir a este país y sin embargo tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y el hecho de que esté el comando justo al otro lado de la calle lo hace mucho más conveniente. La construcción en varias etapas se realizará en un terreno militar justo al lado del Comando Sur. Con 31 países bajo su responsabilidad, es imperativo que los militares aquí asignados reciban el reconocimiento y las instalaciones necesarias en las que ellos, junto con sus hijos y cónyuges, puedan crecer, descansar y disfrutar como el hogar que tanto merecen. El mismo 25 de junio, cuando Guatemala celebrará las elecciones generales, los menores de edad también podrán votar de forma representativa. Aunque los comicios no serán válidos en el conteo general, pretende fomentar la participación ciudadana y la democracia. Para ello fueron juramentados 12 menores que forman el Tribunal Supremo para las elecciones infantiles. Que ya vayan adquiriendo una conciencia y una opinión respecto a estos temas de participación.
Los menores magistrados del Tribunal Infantil tendrán algunas funciones para la votación en 450 mesas electorales bajo la tutela de los magistrados adultos. Vamos a darles todo el apoyo y acompañamiento logístico que sea preciso para que ellos puedan divulgar no solo sus resultados, sino todas las acciones que hacen en favor de la niñez y en favor del voto. Una iniciativa que es apoyada por los padres de familia. Desde pequeños tienen que tener ese derecho para que ellos ya cuando ya estén grandes tengan ese deber, ¿va? Yo creo que es bien importante que ellos aprendan a tomar la responsabilidad de saber elegir a los gobernantes y a todas nuestras autoridades.